Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo tema que, os lo digo ya, va a dar que hablar. Hoy nos metemos en un mundo que muchos creen conocer, pero que en realidad está lleno de secretos, controversias y una historia fascinante. Hablamos de los testigos de Jehová. Seguramente los asocias con esas personas amables, siempre bien vestidas, que llaman a tu puerta un sábado por la mañana con las revistas La Atalaya y Despertad en la mano. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esa fachada? ¿Sabíais que no celebran cumpleaños ni Navidad? ¿O que tienen su propia traducción de la Biblia? La traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que es bastante diferente a las demás. Es un universo mucho más complejo de lo que parece a simple vista, amigos. La imagen pública es solo la punta de un iceberg gigantesco. Este grupo religioso, con millones de seguidores en todo el mundo, opera bajo una estructura jerárquica muy definida, con un cuerpo gobernante que dicta la doctrina y las normas de conducta desde su sede central en Warwick, Nueva York. Es una organización que ha predicho el fin del mundo en varias ocasiones, ajustando sus interpretaciones bíblicas cuando las profecías no se cumplían. Este detalle, que para muchos sería un motivo para abandonar la fe, para ellos es una prueba de que la luz divina se va haciendo más clara. Es un mecanismo de adaptación brutal que les ha permitido sobrevivir y expandirse durante más de un siglo. Y eso, desde un punto de vista sociológico, es alucinante. Poca gente sabe, por ejemplo, que su nombre oficial, Testigos de Jehová, no fue adoptado hasta 1931. Antes se les conocía como los estudiantes de la Biblia. Este cambio de nombre fue una jugada maestra para diferenciarse de otros grupos que habían surgido del mismo movimiento inicial y para consolidar una identidad única y centralizada. También es asombroso pensar en su neutralidad política. No votan, no prestan servicio militar y no saludan a la bandera, lo que les ha causado persecuciones terribles en diferentes países y épocas, desde la Alemania nazi hasta regímenes totalitarios más modernos. Su postura es firme, su única lealtad es al reino de Dios, no a los gobiernos humanos. Así que, preparaos, porque en este análisis vamos a desgranar todos estos temas. Vamos a viajar a sus orígenes, a conocer a sus líderes, a entender sus creencias más profundas y, por supuesto, a meternos de lleno en las polémicas que los rodean. Discusiones desde su postura sobre la prohibición de las transfusiones de sangre hasta las duras consecuencias de abandonar el grupo, lo que se conoce como expulsión u ostracismo. No se trata de juzgar, sino de entender, de poner las cartas sobre la mesa para que cada uno pueda formar su propia opinión sobre uno de los grupos religiosos más influyentes y controvertidos de nuestro tiempo. Abróchense los cinturones, que despegamos. Todo este tinglado no surgió de la nada, claro. Para entender a los testigos de Jehová de hoy, tenemos que viajar en el tiempo, hasta finales del siglo XIX, en Estados Unidos. El ambiente en esa época era una auténtica locura de fervor religioso. Era el caldo de cultivo perfecto para nuevos movimientos. En este contexto, aparece un señor llamado Charles Taze Russell, un comerciante de Pensilvania, que tras una crisis de fe, empezó a cuestionar las doctrinas tradicionales del cristianismo, como la inmortalidad del alma o el infierno de fuego eterno. Para él, estas ideas no tenían sentido, y no aparecían, según su interpretación, en la Biblia. Así que decidió montar su propia organización. Lo que empezó como un pequeño grupo de estudio bíblico en Pittsburgh, allá por la década de 1870, fue creciendo poco a poco. Russell y sus seguidores se autodenominaban simplemente estudiantes de la Biblia. No tenían la intención de crear una nueva religión, sino de restaurar lo que ellos consideraban el cristianismo primitivo, el de los primeros apóstoles. Empezaron a publicar folletos y libros para difundir sus ideas, y la cosa empezó a coger tracción. Su principal herramienta de difusión fue la revista que hoy conocemos como La Atalaya, cuyo nombre completo era Zion's Watchtower and Herald of Christ's Presence. El crecimiento fue exponencial. Russell era un comunicador nato y un organizador increíble. Utilizó técnicas de marketing y distribución muy avanzadas para su época. Sus escritos se publicaban en periódicos de todo el país y sus sermones se distribuían en formato de libro. Para 1914, el movimiento ya tenía un alcance internacional. Sin embargo, este crecimiento no estuvo exento de movidas internas. A medida que las interpretaciones de Russell se volvían más específicas,
especialmente en lo que respecta a las profecías sobre el fin de los tiempos, surgieron las primeras divisiones. Algunos de sus seguidores no estaban de acuerdo con sus cálculos cronológicos y se separaron, formando sus propios grupos de estudiantes de la Biblia. Tras la muerte de Russell en 1916, el movimiento se enfrentó a su primera gran crisis de liderazgo. La transición no fue para nada pacífica. Hubo una lucha de poder bastante intensa que acabó con la victoria de Joseph Franklin Rutherford, un abogado que tenía una visión mucho más rígida y centralizada de la organización. Muchos de los que habían sido leales a Russell y a su estilo más flexible abandonaron el barco. Fue Rutherford quien realmente transformó a los estudiantes de la Biblia en la organización jerárquica y disciplinada que conocemos hoy como los Testigos de Jehová. Un cambio que marcó un antes y un después en su historia. Hablemos un poco más a fondo del fundador, de Charles Taze Russell. Este tío era un personaje fascinante. Nacido en 1852, provenía de una familia presbiteriana, pero desde muy joven se sintió atormentado por la idea del infierno. No podía aceptar que un Dios de amor condenara a la gente a un sufrimiento eterno. Esta crisis existencial lo llevó a investigar otras corrientes, incluido el adventismo, que estaba muy de moda en esa época y que ponía mucho énfasis en la segunda venida de Cristo y en las profecías del fin del mundo. Russell absorbió muchas de estas ideas, pero les dio su propio toque, su propia interpretación. Su gran descubrimiento fue una nueva cronología bíblica. A través de unos cálculos bastante complejos, basados en las profecías del libro de Daniel y en la medición de la gran pirámide de Giza. Sí, habéis oído bien. Creía que la pirámide era un testigo de piedra de Dios. Llegó a la conclusión de que la presencia invisible de Cristo había comenzado en 1874. Y lo más importante, predijo que el fin de los tiempos de los gentiles y el inicio de la gran tribulación ocurrirían en octubre de 1914. Esta fecha se convirtió en el pilar central de su predicación y generó una expectación brutal entre sus seguidores. Como podéis imaginar, cuando llegó octubre de 1914 y el mundo no se acabó como esperaban, la decepción fue enorme. El estallido de la Primera Guerra Mundial, ese mismo año, fue interpretado por Russell como una señal de que sus cálculos eran correctos y que el principio del fin había comenzado. Pero muchos de sus seguidores se sintieron desilusionados. Este fue el primer gran fallo profético del movimiento, pero lejos de hundirlo, Russell supo darle la vuelta. Reinterpretó los eventos, argumentando que 1914 marcaba el inicio del reinado celestial de Cristo y la expulsión de Satanás del cielo a la tierra, lo que explicaba el caos mundial. Una jugada maestra de adaptación, como decíamos antes. A pesar de las controversias proféticas, el legado de Russell es innegable. Él sentó las bases doctrinales y organizativas del movimiento. Fue un escritor prolífico, y su serie de libros Estudios de las Escrituras se convirtió en el manual de fe para millones de personas. Su carisma y su capacidad para crear una comunidad unida en torno a un propósito común fueron la clave de su éxito. Aunque la organización actual ha evolucionado mucho y ha modificado muchas de sus enseñanzas originales, la figura de Charles Taze Russell sigue siendo la del patriarca, el hombre que encendió la mecha de lo que hoy es un fenómeno religioso global. Si Russell fue el fundador carismático, Joseph el juez Rutherford fue el constructor del imperio. Tras la muerte de Russell en 1916, la cosa se puso fea. Hubo una lucha de poder que parecía sacada de una serie de televisión. Rutherford, que era el abogado de la sociedad Watchtower, se hizo con el control de una manera bastante agresiva, purgando a todos los directivos que se le oponían. Su estilo era completamente diferente al de Russell. Era autoritario, dogmático y no daba vueltas a los asuntos. Convirtió un movimiento relativamente descentralizado en una teocracia centralizada, donde su palabra era ley. Una de sus primeras y más importantes decisiones fue la de distanciarse por completo de la figura de Russell y de la adoración a la criatura, que según él, se había generado en torno al fundador. Quería que la lealtad de los miembros fuera hacia la organización, a la que empezó a llamar la Organización de Jehová. Para consolidar este cambio, introdujo una serie de transformaciones radicales. Prohibió la celebración de la Navidad y los cumpleaños, que consideraba de origen pagano, y reforzó la idea de la predicación de puerta en puerta como una obligación para todos los miembros.
Fue él quien convirtió el proselitismo en la seña de identidad del grupo. La jugada definitiva de Rutherford llegó en 1931. En una asamblea en Columbus, Ohio, propuso adoptar un nuevo nombre basado en un pasaje de Isaías 43:10. Ustedes son mis testigos, afirma Jehová. Así nacieron oficialmente los Testigos de Jehová. Este cambio fue brutalmente estratégico. No solo les dio un nombre bíblico y distintivo, sino que también los separó de todos los demás grupos de estudiantes de la Biblia que se habían escindido tras la muerte de Russell. A partir de ese momento, o eras un testigo de Jehová leal a la sociedad Watchtower y a Rutherford, o estabas fuera. No había término medio. Bajo el liderazgo de Rutherford, la organización también se enfrentó a una persecución sin precedentes. Su postura de neutralidad política y su negativa a saludar la bandera o a participar en la guerra los pusieron en el punto de mira de gobiernos de todo el mundo, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Miles de testigos fueron encarcelados y enviados a campos de concentración nazis, donde se les identificaba con un triángulo púrpura. A pesar de esta brutal represión, o quizás gracias a ella, la fe del grupo se fortaleció. Rutherford los convirtió en un ejército disciplinado y convencido, listo para enfrentarse a cualquier adversidad en nombre de Jehová. Bueno, vamos al meollo del asunto. ¿En qué creen exactamente los testigos de Jehová? ¿Qué los hace tan diferentes de otras denominaciones cristianas? La base de todo es su interpretación literal y específica de la Biblia, o más bien, de su propia traducción, la traducción del Nuevo Mundo. Una de las creencias más fundamentales es el nombre de Dios. Insisten en que el nombre personal de Dios es Jehová, y que usarlo es esencial para la adoración verdadera. Critican a otras religiones por haber eliminado el nombre divino de sus traducciones bíblicas, sustituyéndolo por títulos como Señor o Dios. Para ellos, esto es una falta de respeto gravísima. Otra creencia central, y que choca frontalmente con el cristianismo tradicional, es su visión sobre la Trinidad. Los testigos de Jehová no creen que Dios, Jesús y el Espíritu Santo sean tres personas en un solo ser. Para ellos, Jehová es el Dios Todopoderoso, el único y supremo Creador. Jesús es su Hijo, su primera creación, una criatura poderosa, pero inferior a Dios. Lo consideran el Mesías y el Rey del reino de Dios, pero no es Dios mismo. Y el Espíritu Santo no es una persona, sino la fuerza activa de Dios, como una especie de energía divina que Dios utiliza para llevar a cabo su voluntad. Esta es una de las principales razones por las que no se les considera cristianos por parte de muchas otras iglesias. Su escatología, es decir, su doctrina sobre el fin del mundo, es otro pilar clave. Creen que vivimos en los últimos días de este sistema de cosas, que comenzaron en 1914. Pronto, Jehová intervendrá en los asuntos humanos a través de la batalla de Armagedón, donde destruirá a todos los gobiernos humanos y a las personas malvadas. Después de Armagedón, la tierra será transformada en un paraíso. Los supervivientes y los muertos que sean resucitados tendrán la oportunidad de vivir para siempre en perfecta salud y felicidad aquí, en la tierra. Es una esperanza terrenal, no celestial, para la gran mayoría de los fieles. Y aquí viene un detalle muy curioso, la división de la esperanza. Según su doctrina, solo un número literal de 144,000 personas, escogidas a lo largo de la historia desde los tiempos de los apóstoles, irán al cielo para gobernar con Cristo. A este grupo se le conoce como el rebaño pequeño o los ungidos. El resto de los fieles, la gran muchedumbre, tienen la esperanza de vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Esta creencia explica por qué en su conmemoración anual de la muerte de Cristo, solo los que se identifican como parte de los 144,000 participan del pan y el vino. Es una teología muy particular y estructurada que define toda su visión del mundo y su propósito en la vida. Aquí entramos en uno de los terrenos más polémicos y conocidos de los testigos de Jehová, su rotunda negativa a aceptar transfusiones de sangre. Esta postura no es un capricho, sino que se basa en su interpretación literal de varios pasajes bíblicos, como el de Hechos 15, 28 y 29, donde se insta a los cristianos a abstenerse de sangre. Para ellos, este mandato no solo se refiere a no comer sangre, como en las morcillas, sino que se aplica también a la sangre entera y a sus 4 componentes principales: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Aceptar una transfusión es para un testigo
un pecado tan grave como la idolatría o la inmoralidad sexual. Esta creencia ha generado un debate médico, ético y legal que asombra. Ha llevado a innumerables casos judiciales en todo el mundo, especialmente cuando los pacientes son menores de edad. Los médicos se encuentran en un dilema terrible: respetar los deseos del paciente o de los padres, o cumplir con su juramento hipocrático de preservar la vida. En muchos países, los tribunales han intervenido para autorizar transfusiones a niños en contra de la voluntad de sus padres testigos, argumentando que el derecho a la vida del menor prevalece sobre la libertad religiosa de los progenitores. Son situaciones dramáticas que ponen a prueba los límites de la fe y la ley. La organización Watchtower no se ha quedado de brazos cruzados ante este desafío. Han desarrollado una red mundial de comités de enlace con los hospitales. Estos comités están formados por ancianos testigos bien entrenados que visitan a los pacientes y a los médicos para ofrecer información sobre alternativas a las transfusiones de sangre, como la cirugía sin sangre, los expansores de volumen o los recuperadores de células. Han promovido activamente la investigación y el uso de estas técnicas. Y hay que decir que, en parte gracias a su insistencia, la medicina en este campo ha avanzado bastante. Buscan colaborar con la comunidad médica para encontrar soluciones que respeten sus creencias. Sin embargo, la controversia sigue viva. Aunque aceptan algunas fracciones menores de la sangre, la línea es a veces muy fina y confusa para los propios fieles. Los críticos, muchos de ellos exmiembros, argumentan que esta doctrina ha causado muertes que podrían haberse evitado y que la organización ejerce una presión inmensa sobre sus seguidores para que no cedan, incluso en situaciones de vida o muerte. Acusan a la cúpula de ser inflexible y de adaptar la doctrina de forma arbitraria. Es, sin duda, el aspecto más visible y trágico de su sistema de creencias, un punto donde la fe choca de frente con la ciencia médica moderna. Si la polémica de la sangre es dura, la práctica del ostracismo o expulsión es, para muchos, el aspecto más cruel de ser un testigo de Jehová. Cuando un miembro bautizado comete lo que la organización considera un pecado grave, como fornicación, adulterio, apostasía, o, como vimos, aceptar una transfusión de sangre, y no se arrepiente a ojos de un comité judicial de ancianos, es expulsado. Esto no es simplemente ser excomulgado. La expulsión implica que todos los demás testigos, incluidos sus familiares más cercanos como padres, hijos o hermanos, deben cortar por completo toda relación social con esa persona. No pueden ni siquiera saludarla por la calle. El objetivo oficial de esta práctica, según la organización, es triple: mantener la pureza de la congregación, proteger al rebaño de las malas influencias y, en teoría, motivar al pecador a arrepentirse para poder ser readmitido. Se basan en pasajes bíblicos que hablan de remover al hombre inicuo de entre ustedes y cesar de mezclarse en la compañía de personas que viven en pecado. Sin embargo, el impacto psicológico y emocional para la persona expulsada es devastador. De un día para otro, pierden a toda su red de apoyo social, a su familia y a sus amigos. Es un aislamiento social extremo que puede llevar a la depresión, la ansiedad y, en casos trágicos, al suicidio. Esta política se extiende también a aquellos que deciden abandonar la organización por su propia voluntad, lo que se conoce como desasociación. Si una persona decide que ya no quiere ser testigo de Jehová y lo comunica formalmente, es tratada exactamente igual que un expulsado. Esto crea una barrera de salida inmensa. Muchos que tienen dudas o ya no creen en las doctrinas se ven atrapados, obligados a fingir para no perder a sus familias. Es un mecanismo de control social potentísimo. El miedo a perder a todos tus seres queridos es un ancla que te mantiene dentro incluso si tu mente y tu corazón ya se han ido. Críticos y activistas por los derechos humanos denuncian esta práctica como una violación fundamental de los derechos humanos, concretamente del derecho a la libertad de pensamiento y de religión y del derecho a la vida familiar. Argumentan que es una forma de abuso emocional y coacción. La organización se defiende diciendo que es una cuestión interna y un requisito bíblico, y que nadie está obligado a ser testigo de Jehová. Pero para alguien que ha nacido y crecido en ese entorno que no conoce otra vida, la elección no es tan libre como parece. Es un drama silencioso que viven miles de personas en todo el mundo. A pesar de todas las polémicas, profecías fallidas y críticas, hay algo que es innegable: la brutal capacidad de expansión de los testigos de Jehová. Hoy en día,
Hay más de 8 millones de publicadores activos en casi todos los países del mundo. Su material se traduce a más de 1000 idiomas, una cifra que supera a la de muchas corporaciones multinacionales. La página web de los testigos es una de las más traducidas del planeta. ¿Cómo han logrado este alcance global? Principalmente a través de su método de predicación sistemático y persistente, yendo de casa en casa, en las calles con sus carritos de publicaciones, y más recientemente, adaptándose al mundo digital. Esta expansión, sin embargo, ha traído nuevos problemas y controversias, especialmente en el siglo XXI. Uno de los temas más oscuros que ha salido a la luz en los últimos años es el manejo de los casos de abuso sexual infantil dentro de la organización. Numerosas investigaciones periodísticas y procesos judiciales, como la Comisión Real de Australia, han revelado que la organización tiene una política interna de no denunciar a los presuntos abusadores a las autoridades seculares, a menos que la ley lo exija explícitamente. Prefieren manejar estos casos internamente, a menudo con la regla de los 2 testigos, que requiere que haya 2 testigos del abuso para tomar medidas, algo casi imposible en estos delitos. Esta política ha sido duramente criticada por proteger la reputación de la organización por encima de la seguridad de los niños. Las víctimas y sus familias han denunciado que se sienten silenciadas y desprotegidas, y que los abusadores a menudo quedan impunes dentro de la comunidad, pudiendo incluso volver a cometer sus crímenes. La organización ha respondido que se toma muy en serio estas acusaciones y que ha actualizado sus políticas, pero las críticas persisten y han supuesto un golpe muy duro para su imagen pública, además de costarles millones de dólares en indemnizaciones en diversos países. Es una mancha muy oscura en su historial reciente. Además de esto, se enfrentan a desafíos en la era de Internet. La información está más accesible que nunca, y muchos miembros, especialmente los más jóvenes, pueden encontrar fácilmente información crítica sobre la historia de la organización, sus cambios doctrinales o los testimonios de exmiembros. Esto ha creado una crisis de fe silenciosa para muchos. La cúpula directiva, el cuerpo gobernante, ha respondido produciendo más contenido audiovisual, a través de Jehovah's Witnesses Broadcasting, para reforzar la fe y contrarrestar la apostasía online. Están en una constante batalla por el control de la narrativa en un mundo hiperconectado que desafía su estructura jerárquica y su control de la información. Llegamos al final de este viaje, y si algo ha quedado claro, es que los testigos de Jehová son mucho más que un grupo de personas que llaman a la puerta. Son un fenómeno global, un mosaico increíblemente complejo de fe sincera, disciplina férrea, historia controvertida y un impacto social profundo. Hemos visto cómo surgieron de un pequeño grupo de estudio bíblico en el siglo XIX, liderado por un carismático Charles Taze Russell, y cómo se transformaron bajo el puño de hierro de Joseph Rutherford en la organización centralizada y mundial que conocemos hoy. Una historia de adaptación y supervivencia que es digna de estudio. Hemos desgranado sus creencias principales, que los diferencian radicalmente del cristianismo convencional, su énfasis en el nombre Jehová, su rechazo a la Trinidad, su esperanza de un paraíso en la tierra para la mayoría y la idea de un grupo selecto de 144.000 que reinará en el cielo. Estas doctrinas dan forma a cada aspecto de sus vidas, desde sus decisiones médicas, como el rechazo a las transfusiones de sangre, hasta sus interacciones sociales, marcadas por la estricta neutralidad política y, en el lado más oscuro, por la dolorosa práctica de la expulsión y el ostracismo. No podemos ignorar las graves polémicas que los envuelven, desde las profecías fallidas sobre el fin del mundo, que han tenido que reinterpretar una y otra vez, hasta las críticas por la presión social interna, y, más recientemente, los escándalos por el manejo de casos de abuso infantil. Son cuestiones muy serias que han causado un sufrimiento inmenso y que nos obligan a mirar más allá de la fe para analizar las estructuras de poder y control que operan dentro de la organización. Es la cara B de una moneda que, por un lado, ofrece a millones de personas un propósito, una comunidad y una esperanza. En definitiva, entender a los testigos de Jehová es entender una parte importante del panorama religioso y social del último siglo y medio. Nos guste o no su mensaje, estemos de acuerdo o no con sus prácticas, su historia nos obliga a reflexionar sobre la fe, la autoridad, la comunidad y los límites de la libertad individual. La invitación no es a juzgar sino a conocer, a informarse desde diferentes perspectivas y a formarse una opinión crítica y respetuosa.
porque solo entendiendo la complejidad de grupos como este podremos comprender mejor el mundo diverso y a veces conflictivo en el que vivimos.